Bienvenido nuevamente a Rockeando con esta segunda parte donde estamos analizando con José la discografía de esta increíble banda Bathory. Ya saben, nuevamente, el audio y la imagen, su calidad es por la banda, es una decisión estética, la hacemos así por la banda que estamos analizando. Ya mencionamos la prehistoria de Bathory, hablamos de los dos primeros discos importantísimos para lo que podemos entender como el black and thrash metal. Y ahora tenemos que abrir las puertas a una obra maestra, porque esta para mí, con todo lo increíble que fueron los dos primeros discos, verdaderamente la primera gran obra maestra de Bathory y uno de los discos más importantes mínimo del metal ochentero, un disco absurdamente influencial, es su tercer álbum de estudio del año 1987 titulado Under the Sign of the Black Mark, con una portada me parece icónica también. Ya después José nos contará la anécdota más adelante. Es que es muy difícil abordar un disco así porque es muy difícil hacerle justicia. Es que por dónde empezar. Yo voy a lanzar una tesis que de hecho no la he discutido con José, va a ver qué opina. A mi modo de ver, cronológicamente hablando, 1987, este es el primer disco, a mi modo de ver, que podríamos denominar puramente como black metal. Sí, total, totalísimo, total, apoyo, full. Nuevamente, como siempre, escuchen un disco, miren las fechas. Es importante las fechas para poderlo comparar con lo que había antes y ver qué influencia tuvo en lo que vino después. Y aunque ya habían muchos antecedentes, como los dos primeros discos de Bathory y como todo el metal extremo que discutimos un poco, no solo en el video anterior, sino en la charla que hicimos sobre el metal extremo, claro que se estaba gestando el sonido del black metal. Pero a mi modo de ver, esta es la primera obra este es el disco como que determina de manera más definitiva, a mi modo de ver, el sonido del black metal. El black metal explota en los 90, por supuesto, aunque muchas bandas venían haciendo sus cositas pequeñas desde finales de los 80. Pero como disco, como álbum, este disco es el puntapié, el pistoletazo inicial. No sé qué primeras impresiones nos puedes dar de este magnum opus. Magnum opus del género. Sí. Que esto sobrepasó a Porto, sobrepasó a todo el mundo. Es que esto es... Este disco, la primera vez que lo escuché, lo tuve que escuchar en loop 3 veces seguidas, porque es increíble, porque aquí ya hay una distorsión bien producida, pero que de todos modos quiere ser ruidosa. La batería ya dice, vamos a hacer blast beat de una vez. Vamos a hacer blast beat. Ya no vamos a hacer batería trachera, vamos a hacer puro blast beat. Ya hay una variación en la composición. El high pitch de Quorthon ya alcanza su tope. Sí, sí. Alcanza su tope. Y toda la temática del Understanding of the Black Mark tiene que ver con el infierno, y es precisamente lo que uno siente en ese disco. Porque uno siente ya no el infierno, ni el infierno que se trata de meter miedo, ni el infierno pues simbólico, super edgy. No, aquí ya esto es un adentramiento a la vez increíble, porque sientes lo que ya sí es una agresividad coordinada. Igualmente, siguiendo tu consejo, vamos a la fecha, 87, Possessed, con el Seven Churches, o Death con el Bloody Gore. Ya aquí están empezando este año, curiosamente, a salir las obras pues a marcar la pesadez en el metal. Pero es que este disco, a diferencia del death metal que se estaba haciendo en Estados Unidos, no busca esta composición trash, o sea... No. El primer disco de él es muy trashero. Sí, es trasherísimo. Y Possessed ya empieza un poco con unas melodías como muy perversas y macabras, pero también tiene mucha estructura. Está muy estructurado. Este disco sí tiene estructura, pero como digo, bueno, vamos a poner en situación. Está esto que llamamos black and trash. Quorthon quiere ir por el black. El death metal que estaba surgiendo se va por el trash. Desechar un poco, dejar de lado el trash para exaltar el black. Eso quiere hacer Quorthon. Las otras bandas de death metal, que muy buenas por cierto, querían antes llevar al trash, pero de manera como con un progreso totalmente continuista. Sí, aquí ya Quorthon va diciendo, vamos a coger del trash lo que nos sirve es para exaltar el black. Y lo logra, y honestamente tenés toda la razón. Es el primer disco de black metal
Es el primer disco de black metal, expresión global. Luego al año siguiente va a salir estos discos demos de Bonn o de Roots en República Checa, pero que tenga su grado de oscuridad, eso también es fuerte. O por esa época ya habrá salido el Tom Megatherion, pero ya eso es otra historia. Eso es otra cosa. Es otra cosa porque ya... Un día podemos hacer la charla de ese tipo. Sí, ese es un titán más pues en el campo del metal. Pero este disco ya quiere mostrar la maldad coordinada. Pues esto es como el equivalente musical de ver la pieza del infierno del Bosco, por ejemplo. Hay una diversidad macabra y oscura y perversa. Que da gusto verla y escucharla. Sí, sin duda. A ver, es que este disco no solo tiene... O sea, este disco es increíble por diversas razones. La razón más fundamental, la que dimos a mi modo de ver, su importancia histórica, ¿no? Es el primer disco que podíamos ya entenderlo como que reúne todas las sensibilidades, eclosiona todas las sensibilidades que entendemos hoy de black metal. En ese sentido es un disco que dentro del black metal hace lo que muchos discos hacen para otros géneros, así que son como discos icónicos que le dan el puntapié a un género determinado. Pero no solo es eso, o sea, sino que un disco puede ser muy temprano para un género o incluso innovador para un género y tal vez no estar tan desarrollado. Y a mi modo de ver, Under the Sign of the Black Mark no solo es muy temprano, sino que ya es un disco excelente, muy bien estructurado, perfectamente estructurado de black metal. Porque tenemos que en tan solo 35 minutos es un disco variadísimo, el tracklist es diverso, tienes las canciones más agresivas, más salvajes, con ya el acercamiento al blast beat, pero tiene mucha más variabilidad rítmica con canciones más a medio paso, como Woman of Dark Desires, por ejemplo. Se tiene como que no era solo buscar la oscuridad por la oscuridad o la oscuridad por la agresión, sino que es la oscuridad dentro de un contexto de hacer un disco dinámico, variado, donde incluso la expresividad vocal de Quorthon, con el modo de cantar de Quorthon, es muy diversa. O sea, el grito, las partes más narradas. Es un disco que tiene un ímpetu de estructuración, a mi parecer, inmaculado. O sea, no vamos a encontrar probablemente un disco dentro de la familia del metal extremo tan bien estructurado en los 80 como era Under the Sign of the Black Mark. Vos mencionabas esos otros discos importantísimos. Death es mi banda favorita de la historia de la música, pero el primer disco de Death, por más influencial que es, todavía no se desligaba tanto del thrash metal, todavía es muy tradicional en cierto sentido. Este disco respecto al black metal es lo contrario, es mostrar cómo eclosiona un sonido, es como ya estaban dadas las condiciones, faltaba que alguien diera el puntapié inicial, que alguien fuera capaz de reunir todas esas influencias para hacer la primera obra maestra del género. Y yo creo que eso es lo que es Under the Sign of the Black Mark. Total, es que este disco es muy bueno. Es curioso porque yo estoy viendo un documental que sacó la televisión noruega el año pasado de la escena del black metal. Uno veía que está Necrobutcher con Atlas y Har yendo con Peter, el productor de todos sus noruegos, al Grihal salón de conciertos de Bergen, que era donde grabaron el de Mysteries of Satanas. Y Attila tenía un parche en la espalda de su chaqueta de esta carátula, pero es que hay que saber reconocer al jefe, honestamente. Al papá. O sea, uno no puede decir que hace parte de una tradición o de una cultura, por más urbana o post-industrial que sea, uno no puede desconocer los inicios o los momentos sí, de intenciones, claro. Y este disco es full black metal. Hay mucha gente que es que la discusión del black trash es tenaz. Porque, por ejemplo, acá en la escena local de la ciudad, muchos hacen black y ya por el black inspirado por los nuevos y les queda chévere, ¿pa' qué? Chimba. Pero muchos quieren ir a las raíces y hacen black trash al estilo ultra metal de acá. Sí.
Y hombre, no está mal. Qué bien que en el nivel local, pues la escena del ultrametal se trate de recordar en la escena actual del Black Trash. Sí. Pero vienen a decir cosas como que lo de que había en Colombia sí era más black metal que lo que hay en Escandinavia. Pero uno viene y dice, a ver, está bien, un Reencarnación, un Parabellum, mierda, inclusive con la canción que le van a grabar para la película esta de Rodrigo de No Futuro. Uno disfruta ese ruido y es sabroso y es increíble. Pero no tiene el estilo y los requisitos técnicos de ejecución y expresión estética que va a tener y aportar este disco globalmente al género. Porque es que este disco no es solamente la primera expresión de black metal, es el que empieza a establecer las bases de un género. Sí. Cosa que no va a ser la primera vez que va a hacer Quorthon Combatory. No. Pero es que este disco aporta estética, aporta tiempos, aporta elementos de ejecución. Ya, si vas al Black Trash, que tiene 1000 escenas acá en el mundo, vas a ver que ahora sí con las cositas de trash, pero con ritmo malévolo, y eso es el Black Trash. En cada escena, y eso varía. Y hombre, se disfruta, yo me lo he disfrutado en conciertos. Claro, las cosas de Black Trash acá locales, muy buenas. En serio, las tienes que escuchar, te tengo que pasar los temas. Pero uno dice, eso no es black metal. Uno no puede decir que es más black metal que porque aquí hay una violencia entre 80 guerrillas, 30 paramilitares y 3 carteles del narco junto con la policía. Hombre, sí, era una época muy peligrosa acá en Medellín, en especial en Colombia. Y aquí sí, digamos, la violencia, se respiraba la violencia todos los días. Pero la música no es meramente reflejo de la realidad. La música es cómo vamos a configurar los medios de expresión que tenemos para poder dar expresiones diversas, de manera prismática, de esa realidad que vivimos. Y me parece que independiente como profundidad musical, este disco es el que aporta los elementos de lo que se va a llamar black metal desde ese entonces y en lo que va a seguir la historia y en lo que va a seguir, es hoy en día y va a seguir en el futuro. Sí, no volvió a ser lo mismo, o sea, mejor dicho, la existencia del black metal está supremamente determinada por este disco y es como el disco ideal, a pesar de ser tan temprano. Y hombre, un disco como el Kill 'Em All de Metallica puede ser cronológicamente tal vez el primer disco en la historia del thrash, pero no es el mejor disco en la historia del thrash ni es tan desarrollado. Bueno, no está desarrollado, pero para mí me gusta mucho. Bueno, es otra cosa, a mí también, pero no. Bueno, sí. Los dos. Pero no, o sea, el Ride the Lightning es un disco más desarrollado de thrash que ya cumple con todas las sensibilidades del thrash, incluso mucho más. Para mí es uno de los mejores discos también en la historia de metal. Es muy diverso para hacer thrash. Pero era un disco, el Kill 'Em All, muy temprano para el thrash y en ese sentido tiene un valor histórico impresionante, pero todavía era muy speed a veces, era muy punketo. Este disco es muy temprano, pero además ya tiene todos los elementos necesarios del black. Obviamente el black se desarrolla y se deriva y cambia, obvio, pero el sonido, como el hilo conductor del sonido, de la estética y del sonido del black metal, tiene en gran medida su génesis acá, con los antecedentes que ya hemos discutido en este y otros videos, pero como tal llega a su primer manifestación concreta dentro de Under the Side of the Black Mark. Siguiendo la metáfora de la fiesta, pues que uno llega así de la entrada, luego saca pecho, aquí es ya cuando uno pone el tema de conversación y todo el mundo lo está escuchando. Así es. Aquí es cuando Quorthon ya muestra de lo que está, de lo que es capaz. Y no va a defraudar en los próximos tantos que sigan, ¿no? Sí. Porque ya luego hablaremos de que no es la última vez que Quorthon reinventa un género. No es la última vez. No es la última vez, pero es que este disco es... No, es que escúchenlo en loop 3, 4, 5 veces, apréndanselo de memoria, pero no va a tener falta porque es que esto es un legado patrimonial de la humanidad. Yo creo que cualquier persona interesada en el metal en general, o sea, en todo el metal, tiene que pasar por este disco. Pues yo no veo una razón por la cual uno quisiera o debería eludir este disco. No, es que no la hay. No la hay. Y no es por ponernos de true, sino que es que de verdad el disco brilla. Sí, no, brilla por su honor amor. A quien honor merece. En fin, la portada. No, esa portada es
una historia interesante esa portada. Porque uno podría creer que es una imagen, no sé si decir computarizada por el año, pero... O dibujada, pintada, una pintura. Una pintura, pero no, es una foto. Cuéntenos la historia de la foto. Como corto en el papá había la música, toda en general. Aunque falta ver si escuchaban salsa de Rovena. Quién sabe, tal vez. Esa salsa es muy pesada, Cucho. La cosa es que ellos fueron a ver la ópera de Carmen, la ópera llamada Carmen, no de la señora Carmen, al Salón de la Ópera de Estocolmo. Y entre los dos actos está la escenografía que aparece en esta foto. Y Corton viene y dice, aquí tengo que hacer la foto del nuevo álbum que estamos grabando. Y viene el Cucho y dice, ay, bueno, vamos a hacer. Se consiguieron a uno de los pesistas, creo que olímpicos más famosos que había y más victoriosos que había en Suecia en ese momento. Me mandaron a hacer una cabeza de chivo. Y llegaron un día antes de que cerrara la temporada de ópera. Y en la ópera hay descansos entre los actos, porque uno está ahí sentado 6 horas viendo cómo pues cantan muy bien, pero no tiene que descansar, ir al baño, ¿no? Hitchcock decía que lo que uno puede durar, una hora debe durar lo que uno debe durar sentado sin ganas de ir al baño. Entonces, en la mitad del acto iban a desmantelar esta escenografía para poner la otra de la ópera de Carmen. Entonces llega Corto el papá y este agriculturista ahí pesista pues ahí en tangas con la cabeza del chivo, llegan ahí, pasan a hacer y dicen que vamos a tomar una foto. Es que no, tenemos que desmontar esto ya, es que ya va a empezar otro acto, vamos a retrasar 10 minutos más la pausa, tenga en cuenta, esto vale plata, es tiempo. Y va diciendo el papá de Corto, no se preocupe, saquen esa foto ya. En eso, y la foto, en esa mente fueron como 2 intentos de foto que tomaron y ya, por la cuestión del tiempo. Entonces se monta este pesista, se pone la cabeza del chivo y hace sobre el escenario de Carmen. Corto le dice al fotógrafo que de dónde va el ángulo y ¡pum! Ahí quedó. Y ahí mismo los grabaron, se fueron. Pero allá quedó esta portada que también es emblemática. Es que más allá de las representaciones que tengas a tal musical o artísticamente en el metal extremo, aquí uno sí siente que está viendo al cornudo. Sí, saliendo de la cueva. No, y victorioso. Con fuerza, con la fuerza que tiene este disco. Es que en este disco triunfa Satán. Triunfa el mal. Es que este disco incluso ya aparte, personalmente me pone a reconsiderar el mal de niveles más profundos que meramente la cuestión de lo malo por lo malo, ¿no? Es porque es que logra lo que es la promesa de esta música extrema. Expresar cosas que se nos ha dicho toda la vida que no podemos expresar. Y saber crear con eso. Puta, es que esto muestra lo que es capaz el Corton y es una maravilla. Es que todo está bien pensado, todo. O sea, es un disco icónico, absolutamente clásico, indispensable, ineludible. Disco por el que tienen que pasar cualquier persona interesada en el metal y por supuesto si se interesada en el black metal o en general el metal extremo es un disco absolutamente obligatorio. Sí. Y la perra está de acuerdo con ello. Por supuesto. Obviamente, después de un disco como Under the Sign of the Black Mark, las botas que hay que llenar son demasiado grandes. Siempre, obviamente, cuando un grupo, cuando un artista saca una obra maestra, es muy peligroso el paso a seguir, porque es que es uno cómo llena los zapatos de una obra maestra. Es muy difícil, es verdaderamente complejo. Son muy pocos los ejemplos en los que de una obra maestra se ha seguido otra obra maestra. Y menos aún los casos en los que varias obras maestras seguidas, que esos son casos absolutamente extraordinarios. Normalmente lo que sucede es que se sacan discos de muy buena manufactura, tal vez no tan increíbles, o cambian radicalmente, o simplemente un fiasco. Y que hay muchos casos. Y que de hecho puede ser lo más común. Puede ser lo más común porque verdaderamente sacar una obra maestra en la historia de la música es muy difícil. Es muy difícil en cualquier género. Sí. Es muy pocos son los que logran sacar discos tan legendarios. Históricamente. Lo que hizo Bathory fue publicar Blood, Fire, Death en el año 1988. Y yo creo que va del lado de sacar un disco increíble, que tal vez no tiene la importancia histórica
ni el nivel de atracción tan impresionante y el magnetismo que tiene Under the Sign of the Black Mark, pero es un disco que tiene muchas virtudes, muchas más virtudes de las que uno esperaría para haber salido después de una obra maestra. Porque es un disco que recupera mucho thrash, pero no exactamente de la misma manera que el thrash de los dos primeros discos. No es que volvieron a hacer un Bathory o un The Return. No. Lo que sucede aquí es que por un lado el sonido, la producción es distinta. Parece que es uno de los elementos que primero aparece en este disco como distinto a los anteriores, o sea, a los dos primeros específicamente. Se conservan los elementos oscuros, tétricos de Under the Sign of the Black Mark, pero empieza a ver el disco se estructura de una manera muy especial. La primera canción, el intro, la primera canción, la última canción, van mostrando cómo Bathory, cómo Quorthon va queriendo mover la fórmula, porque ese inicio y ese final empiezan a anticipar lo que vendría después. El centro es thrash metalero, es thrash metalero, a mi modo de ver, pero es un thrash metalero con una estructuración superior. Aparte de ese año ya había habido mucho thrash, ya se sabía cómo iba el género, superior al de los dos primeros discos. Entonces se crea como este disco en el que en el principio y en el final anticipan lo que viene después, que era el Viking Metal. El centro es thrash metalero, la temática obviamente empieza a variar, sobre todo en esas primeras canciones, cuando ya intro, suenan los caballos, los sonidos ambientales, los sonidos más acústicos. Y hay un centro thrash metalero. Y a mi modo de ver es un disco que es genial, es fenomenal. Se estructura de una manera particular, empieza a anticipar lo que viene, recupera sonidos anteriores, pero no de la misma manera. En otras palabras, es un disco que va cambiando la fórmula de Bathory, la va cambiando de manera muy interesante. No sé vos qué decís en torno, los primeros comentarios en torno a Bloodfire Death. Es muy bueno. No, es que es... Uno escucha después del Under the Sun of the Black Mark, este disco da gusto, ¿sabes? Uno siente que la fiesta sigue. Es que tras de que ya luego todo el mundo estaba hablando, escuchando lo que sea Quorthon, ya luego Quorthon viene a pasar la palabra, como con chistes, juegos, ¿no? Es que aquí pensamos como una fiesta, pues, y ahí ya está, pues, tomándose sus shots ahí de tequila y qué tales. Entonces aquí ya está como el ambiente fiesta, pues sí, pero todavía en el disco en general, aquí ya uno siente que uno llega a una meseta, que no es un estancamiento, no que es como una plenitud. Porque aquí ya muestra que es un thrash que no es tan subido, no es tan lo-fi. Sigue teniendo unas voces que incluso ya están más cuidadas, pero no por eso son menos brutales, no está más. Y ya hay una forma de escribir esos riffs que mantiene el ritmo, uno ahí más fácil. Mucho más sofisticados. Más sofisticados, igual decimos, pero uno mantiene el ritmo y coge bien la pita a todo el disco. Y además de que tiene un final y un inicio increíbles. Sí. El A Fine Day to Die y el Bloodfire Death son dos canciones que de hecho son presagio de lo que vendría después. Claro. Pero más allá del presagio de lo que vendría después es ver este punto medio, este umbral entre esta época black o black trash de Bathory y lo que va a venir después con el Sí, es Viking como Metal. un muy buen disco transicional, pero no transicional en el mal sentido. No, para nada, en el mejor sentido de la Sí, palabra. en el sentido. Porque aquí viene Quorthon y dice, bueno, vamos a sacar trash, pero trash ya parchado, bueno, brutal. Y vamos a sacar, pero voy a mostrarlo cómo voy empujando más el límite, ¿no? Sí. Pero estas dos canciones son muy buenas porque mezclan lo épico que va a venir después y lo brutal. Sí. De una forma que uno dice, maldita sea, esas canciones son himnos. Sí, no ve ahí cómo la voz va a ir modificando. Una de las cosas que me parece Claro. increíble de la evolución de Bathory es cómo él va cambiando la forma de... Pues cómo se vuelve no solo un gritón, sino un cantante. Ajá. Como muestra que también puede cantar, ¿no? muestra- Que hay cantantes pues del metal extremo que o me gritan muy bien, pero cantar. No tanto. No. Melódicamente no. Y otra cosa es que aquí ya empieza pues a meter ese ruido melódico y ancestral de lo acústico, ¿no? Sí, que, señores. Que sí. por respeto llamamos sonido y no ruido, pero bueno, eso ya es otra discusión.
Y entonces ya aquí estamos, sí, en el momento de la fiesta donde es el ocio pleno. O sea, Curton aquí estaba contentísimo, Sí. disfrutando. Disfrutando. Y otra cosa es que aquí se ve algo muy interesante y es que ya las lecturas, sus libros o sus gustos, por otro lado, empiezan a filtrar la música y es que al inicio es un poema. Un poema de un autor sueco, no estoy mal, que es muy bonito porque si lo leen, yo aquí no tengo las letras y tampoco voy a traducir simultáneamente, es esa sensación como de vacío. ¿Y de qué va la primera canción? La batalla, claro, la tranquilidad antes de la tormenta, y es majestuoso. Y además de que aquí, eso, los niveles de epicidad, hueputa, que esto luego lo va a explotar en el siguiente disco de una manera fantástica. Pero aquí ya el man está diciendo, puedo ser épico, moderado y brutal a la vez. Es que es el momento de la fiesta donde es la fiesta. Y este es un discazo, y el Blues Fire es un cierre de oro. Porque después de este trash muy bueno... Es un cierre de oro a la etapa thrashera. Es un cierre de oro a la etapa trashera. La primera etapa trashera. La primera etapa thrashera. A la etapa mejor, thrashera. Pero más que un cierre de oro a esa etapa también del disco, porque es que en el disco se disfruta de muy buen trash. Y de un trash que incluso, si bien ya había una evolución del trash, sigue siendo no convencional. Y es una explosión de brutalidad y epicidad. Y creo que aquí ya también se empieza a filtrar lo que mucha gente de manera paranoica trata de hablar de la influencia de la clásica en el metal. Pues aquí sí hay una influencia pues en los tiempos. En esas dos composiciones, ahí sí hay una influencia en la música clásica. La mierda que no. Pero aquí sí se ve, no, eso no se ve relaxado, yo no sé la gente que dice que Modo que está influido por Bach, o yo no los entiendo. No sé, pero no eso, ¿no? Aquí sí uno puede ver que hay influencia, no tanto de Bach, sino de este romanticismo y expresionismo alemán, pues, ya a finales del siglo XIX, pero es lo que antes le da potencia y muestra una vez más esta variación y experimentación que tiene de que el metal por sí solito no existe ni se mantiene, necesita meter influencias de otros lados. En un primer momento tocar hardcore, en otro momento la clásica y ya luego lo que uno después, no es que ni hablemos de lo que hoy en día que hasta meten jazz de los 50 pues con este Imperial Triumphant, pero la cuestión aquí es que este disco es muestra de el campo de posibilidades continuas que es el metal. A mi parecer es una de las tantas muestras que hay. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Y la portada, la portada se llama La Cacería Salvaje. Y es del romanticismo alemán, sí, con esas expresiones de realismo y expresión y simbolismo. Pero la historia es un tanto familiar, aunque no lo sepamos. ¿Te acordás de eso de cuando eras chiquito? Era Navidad, el arbolito, ¿no? ¿Quiénes venían? Niño Dios, Papá Noel, ¿quién venía en tu casa? No, Niño Dios. El Niño Dios viene, deja tus regalos, que la familia, ¿qué tales? Pues bueno, los nórdicos, en su versión de la Navidad, que era el solsticio de invierno, lo que llaman el Yule, era guardarse en la casa, pero es porque si salías afuera, Odín te mataba con todo su ejército. Sí, ese es el ejército. Y esa es la cacería salvaje de Odín, yendo a ver a quién matan, que esté ahí por fuera de la Navidad. Porque el solsticio de invierno es la noche más larga del año. Más larga y más fría porque es puro invierno. Empieza el invierno. Entonces, te matan si estás afuera. Esa es la cacería salvaje pues, de la portada. Y también tiene que ver con el tema bélico que se mantiene a lo largo del disco. El disco aquí habla de la guerra. Incluso hay una canción que es For Those Who Have Died. Sí. Y ese es una chimba de tema junto con The Gates of Heaven. Si no estoy mal, así se llama el tema. O Holocaust. Ese es más. Que todo ese disco tiene una temática bélica, que eso es otro punto de thrash, pero de un acercamiento interesante al thrash que tiene este disco. ¿Qué otra banda de thrash habla de esos temas? No. ¿Qué otra banda? Pues... Sí, no, ese es un disco que también se disfruta. Sí. No inicia nada, pero sí es una transición. Pero es porque también está en la plenitud necesaria que el metal puede mostrar que expresa cualquier cosa con cualquier recurso. Con Blood, Fire, Death, entonces cerramos como esta otra parte de la discografía de Bathory. También cerramos esta segunda parte del video. Lo que viene ahora
de la misma manera que terminamos el primer video, vamos a terminar este. Porque lo que viene ahora es otro salto de gigantes, otro salto cuántico, otra vuelta de tuerca. Que ya por sí hacer una vuelta de tuerca en una discografía es muy difícil. Hacer dos es de pocos. Y Bathory nuevamente no solo se iba a reinventar a sí mismo, sino que iba a reinventar un género o inventar un género en el proceso con el próximo. Así que nos vemos en la tercera parte.